Bueno, para poder explicar, para poder ponernos de acuerdo, les voy a mostrar unas pequeñas diferencias que existen a la hora de calcular ejercicios con la calculadora y cómo nos vamos a poner de acuerdo. El coseno, fíjense lo que pasa cuando calculo el coseno de 30 grados. Me da 0,86666. Pero si voy acá, donde dice mode, todas las calculadoras tienen un mode, lo aprieto varias veces y me aparece esta pantallita. Deg, rad y grad. Fíjense lo que pasa si aprieto el 2 y me voy a lo que se llaman radianes. De vuelta, el coseno de 30 valía 0,8616. Bueno, lo hago ahora en radianes y da 0,15. El coseno de 60 da 0,5. Y fíjense lo que pasa si me voy a radianes. Me da menos 0,95. Esa diferencia ocurre siempre. Vamos a hacer uno más. 45. Coseno de 45 me da 0,52. Y ahora me voy a deg y me da 0,7. Bueno, para ponernos de acuerdo, asegúrense de que su calculadora esté en deg. Cuando vienen a esta pantalla, le colocan un 1. Y ahí se aseguran que están trabajando en deg. Fíjense que aparece como una D chiquitita. Fíjense lo que pasa cuando cambio a radianes. ¿Ven? Hay una R. Bueno, asegúrense de que esté la D. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio en el que tenemos tres fuerzas. Fuerza 1 de 5 newtons, que no está aclarado, puede ser 5 lo que sea, con un ángulo de 30 grados. Una fuerza 2, que no nos preguntan cuánto es el ángulo y también cuánto vale esa fuerza. Y una fuerza 3, que vale 3 y está colocada sobre el eje Y. Lo primero que hacemos es, como siempre, descomponer en el eje X y en el eje Y. Vamos a descomponer en el eje X. Tenemos la fuerza 1 en X y la fuerza 2 en el eje X. Observe que F1 en X tiene un sentido distinto a F2 en X. Si realizamos las sumatorias de las fuerzas, nos queda F1 en X menos F2 en X, asumiendo que F1 es positivo, colocando más en el lado positivo del eje X. Hacemos lo mismo para el eje Y. F1 en Y y F2 en Y. F1 y F2 en Y están ambos de un lado positivo del eje Y, si lo asumimos positivo para este lado. Y del lado contrario tenemos F3. Como está del lado contrario, recordemos que se les cambia el signo por menos. Ahora vamos a reemplazar por los valores. F1 es el seno. ¿Por qué? Recordemos que si tiramos la flecha va a clavar en este lado, o sea que esa distancia de este triángulo que se formó acá, esa sería el seno. Que como hay una línea paralela, este también sería el seno. O sea que esto sería el seno y esto en el eje Y sería el coseno. Lo mismo va a pasar cuando lo hagamos en la fuerza 2. La fuerza 2 tiene esta base y este es el ángulo. Si tiramos la flecha, clavamos arriba, este es el seno. Siempre se busca que los ángulos estén ambos, los dos pegados al eje Y, o ambos pegados al eje X, para que se verifique esta igualdad, que ambos valen los dos senos o los dos cosenos. Si fuera que nos da el otro ángulo, bueno, usamos el juguete que usé la otra vez de sabiendo que esto es 90 menos el ángulo que me dan, obtengo el otro ángulo. El ángulo más cómodo es decir seno abajo y coseno arriba, y que los ángulos estén pegados al eje Y. Eso es una aclaración, pero cada uno lo hace como quiere. Una cuestión de orden. Si ustedes siempre tienen los ángulos pegados al eje Y, siempre va a ser seno. Realizamos la sumatoria de las fuerzas y me da 5 por el seno de 30 menos una fuerza 2 por un seno de un ángulo que no conozco, me tiene que dar 0. Lo mismo vamos a realizar para el eje Y. 5 por coseno de 30 y la fuerza 2 por un coseno de un ángulo que no conozco, se suman y se le resta la fuerza 3. Entonces nos queda el siguiente sistema de ecuaciones: 5 por el seno de 30 menos una fuerza 2 con un ángulo que no sé, eso es igual a 0.
y 5 por el coseno de 30 más una fuerza de 2 por un ángulo que no sé, eso es igual a 3. Bueno, pasando del 3 para el otro lado, ahora coloco una línea y voy a realizar una división. Seno dividido coseno, eso es tangente. Entonces, ¿qué hago? Divido toda la ecuación de arriba con la de abajo. 5 dividido 5, eso es 1. Y F2 dividido F2 también es 1. Con el signo negativo de este F2 me queda este menos. 0 dividido 3, 0. Entonces, tangente de 30 menos tangente de lo que no sé, eso me da 0. Ahora puedo encontrar cuánto vale la tangente de eso que no sé, porque ambas son tangentes. Si aplico arco tangente de los dos lados, me queda que ese ángulo que yo no sabía era de 30 grados. Bueno, ahora tenemos el ángulo, 30 grados. Lo metemos en esta ecuación y nos queda la expresión 5 por el seno de 30, 5 por el seno de 30 menos F2 por el seno de 30. Da la casualidad, no siempre va a dar la casualidad, en todo caso se harán las cuentas, que justo son los dos senos de 30, seno de 30 y seno de 30. Es decir, si este pasa dividiendo, seno de 30 dividido seno de 30 me va a dar 1, por lo que la fuerza 2 vale 5. El juego matemático siempre es hacer seno dividido coseno, hacer toda la ecuación de arriba dividido la ecuación de abajo para que nos quede la tangente de algo o lo que sea de este lado y la tangente de la incógnita y así poder encontrar la incógnita. Bueno, esta fue una forma de poder encontrar cómo realizar un sistema de ecuaciones a partir de un sistema de fuerzas que no tiene el ángulo. Y este juego matemático se utiliza mucho en la física.